Vamos a analizar los efectos del COVID-19 y la guerra de Ucrania sobre la economía y la sociedad. En España, la caída del PIB durante el año 2020 descendió hasta puntuaciones históricas, concretamente hasta un 10,8% de acuerdo con la actualización del Programa de Estabilidad del año 2021 y 2024 del Ministerio de Hacienda y la Función Pública. Según este programa, se espera un crecimiento que alcance cotas de hasta el 7% para el año 2022, retornando a cifras mucho más conservadoras para los 2 años consecutivos, en lo que se espera que haya una bajada de hasta el 3,5% y el 2,1% respectivamente. Uno de los factores que determinará el alcance de la recuperación de la economía española es el daño estructural sobre el tejido productivo y el empleo derivados de una larga duración de la pandemia. Pese a todo ello, se espera un aumento del empleo para los años consecutivos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes fundamentales: el eje verde, la cohesión social, la cohesión territorial y, por último, la igualdad de género. A nivel laboral, desde que se aprobara el estado de alarma, el desempleo aumentó bruscamente, llegando a su pico en el tercer trimestre del año 2020, con una tasa de desempleo de más del 16%. Desde Europa, las previsiones son mucho más optimistas para el año 2022, pues se espera un crecimiento del 4%, el 2,8% para los años 2022 y 2023 respectivamente. Sin embargo, pese a estos datos, la recuperación económica será muy dispara. Pensemos que el impacto de la crisis no solo se ha reflejado en términos económicos y laborales, sino que también ha habido un incremento de la desigualdad a nivel global. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que el total de horas trabajadas a escala mundial en el año 2022 se mantendrá casi un 2% por debajo de su nivel durante la pandemia. Se prevé además que el empleo mundial se sitúe en 207 millones para el año 2022, es decir, se supere el nivel de 2019 en 21 millones. Desde que se comenzaron a ver los primeros tipos de recuperación económica, la tendencia en países de ingresos medios bajos se ha mantenido por debajo de la economía más acomodada. Por si el COVID no hubiera condicionado lo suficiente el tejido económico y social, se le ha sumado a ello la guerra de Ucrania. Tanto Rusia como Ucrania tienen un papel destacadísimo a nivel global en nuestra economía. Sin embargo, previo al estallido del conflicto, se esperaba que la mayoría de las economías de la OCDE recuperaran el pleno empleo para el siguiente año, se moderase la inflación y la política monetaria se normalizara con la desaparición progresiva de las medidas adoptadas por la pandemia. De acuerdo con las perspectivas económicas de esta organización, el crecimiento de la economía será obstaculizado aumentando la presión sobre la inflación. Ello derivará en un aumento de los precios en productos de alimentación y energía y en una subida de inflación mayor en estos mercados que en los mercados económicos mucho más avanzados, lo que además posiblemente agravará las desigualdades ya latentes. Según la resolución del año 2022 y el 24 de marzo del CESE, se pronostica que tanto las medidas como las sanciones tendrán un fuertísimo impacto socioeconómico en los Estados miembros y en los países vecinos, destacando la necesidad de reforzar el mercado interior y su funcionamiento. ¿Y cuál ha sido el papel de la economía social y el tercer sector en todo ello? Pues bien, la actuación de la economía social se ha visto acrecentada gracias a la presencialidad de las entidades que la forman y el reconocimiento de ella en inversiones de impacto en distintas áreas como la innovación responsable o la creación de empleo, potenciando la economía hacia modelos mucho más inclusivos y sostenibles. La Comisión Europea para el año 2021 adoptó un nuevo plan de acción sobre la economía social centrándose en 3 objetivos principales. En primer lugar, crear las condiciones adecuadas para que prospere la economía social, a través de marcos fiscales, de contratación pública y de ayudas estatales. Asimismo, en segundo lugar, se ha planteado una mejora de oportunidades para que las organizaciones de la economía social se inicien y crezcan. A través de esta medida se espera lanzar un nuevo portal de economía social en la Unión Europea para el año 2023. En último lugar, garantizar el reconocimiento de la economía social y su potencial, planteándose como objetivo otorgar una mayor visibilidad a la economía social y mejorar el reconocimiento de su trabajo y potencial. Asimismo, se pretende ayudar a la transición ecológica y digital de la economía social con las autoridades partes y las que estén interesadas. En la Cumbre Europea de la Economía Social del año 2021 se plasmaron una serie de medidas para el futuro de la economía social,
Entre ellas se destacó un marco jurídico reglamentario que reconociese las diferencias, la riqueza y la diversidad local, un mayor aumento de la visibilidad y la sensibilización de la economía social, consolidándose además la investigación de esta. Entre estas medidas también encontramos el acceso a la financiación, inversión y recuperación, encaminándose hacia una transformación del ecosistema más inclusivo y sostenible, mejora en el acceso de los mercados, promoviendo la colaboración entre las organizaciones de la economía social y las empresas de todos los países y sectores. A nivel nacional, los sujetos de la economía social han tenido que adaptar su funcionamiento a las medidas implementadas como respuesta a la crisis social y económica, siendo una vez más ejemplo de adaptación a entornos adversos y ofreciendo además servicios al conjunto de la sociedad. Según el CEPE, las empresas de economía social suponen un valor añadido para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con el citado documento, más del 80% de las empresas han mantenido o creado empleo durante la primera ola de la pandemia en el año 2020. El 90% ha contribuido además a generar empleo estable y de calidad. En nuestra opinión, las organizaciones de la economía social, gracias a los principios en los que basan su actuación, que son precisamente el engranaje ideal de su funcionamiento, suponen el reflejo de una economía centrada en la prestación de servicios a ella. El enraizamiento actual del que disfrutan en distintos sectores económicos y su actividad son la forma ideal de desarrollar una economía justa y en igualdad, que contribuya a eliminar las diferencias sociales latentes en cualquier sociedad, no solo desde la perspectiva externa, con sus actuaciones, sino también desde una perspectiva interna, es decir, su funcionamiento, los trabajadores y el empleo que desarrollen o que se desarrollen de acuerdo a unos valores mucho más responsables. Pasamos ahora a analizar el papel del tercer sector y del tercer sector de acción social. De acuerdo con la plataforma de ONG de acción social, una gran parte de las entidades de la economía social se han replanteado la necesidad de adaptarse y cambiar su actividad a consecuencia de la crisis sobrevenida, encontrándose con grandes dificultades para cumplir con su misión. Según el informe de esta plataforma, un 25,1% de las entidades se ha planteado un nuevo rumbo de actividad y un 28% cambio en su misión para adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Y esto en qué se ha reflejado? Pues se refleja en que las entidades busquen nuevas fórmulas organizativas, llegando en el caso del tercer sector de acción social a crear empresas y cooperativas sociales con el fin de crear un espacio de desarrollo que a la vez que satisface las necesidades sociales tiende a ser al mismo tiempo un actor estructural imprescindible en la sociedad. En nuestra opinión, es fundamental disponer de capital humano y que se rompan con las barreras que quedan para ofrecer una respuesta adecuada a la crisis actual y la crisis que vendrá. Ha quedado patente que con la pandemia la existencia de límites en el acceso a fondos de carácter público que se ven mermados en la medida en que se aumentan las necesidades sociales, por lo que de evitar la dependencia de fuentes de financiación externa en la medida de lo posible, contribuye no solo a esa independencia económica, sino además a evitar una dependencia directa. Por otro lado, no todas las entidades parten del mismo punto. Aquellas cuya actividad principal es el trato de asistencia a personas con discapacidad, atención domiciliaria o personas dependientes han visto incrementada su actuación. Ello lleva aparejado no solo mayores dificultades para el acceso a determinados medios para su funcionamiento, sino que incluso en determinados casos se le hace completamente imposible el acceder a recursos económicos, lo que en el peor de los casos conlleva al cierre. En cuanto a los logros más destacados, queremos subrayar el acuerdo marco de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Carta Social Europea y su protocolo. Por su parte, la plataforma del tercer sector de acción social ha planteado una serie de normativas destacables como la reforma constitucional para otorgar a los derechos sociales y a la inclusión social el máximo reconocimiento y garantía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la aprobación de una ley general de garantía de los derechos sociales y servicios sociales, que armonice y complemente las actuaciones de la autonomía o la aprobación de un marco general normativo discriminatorio enfocado a determinados colectivos. En nuestra opinión, ello coadyuvaría a promover la actividad que desarrolla este sector para disminuir las divergencias sociales, conseguir la igualdad de oportunidades y aumentar el respeto por los derechos humanos. Lo que resulta evidente de todo ello es que, pese a las adversidades, las limitaciones a las que se enfrentan este tipo de entidades, tanto el tercer sector como el tercer sector de acción social, actualmente son más necesarias que nunca por su actividad en espacios de intersección social.
gracias a su naturaleza, actividad y principio, suponen un actor destacado para paliar las desigualdades sociales y económicas en la sociedad post-pandemia. Muchísimas gracias.